Hay algo que me llama profundamente la atención de nuestra época, de esta época, y me da un poquito como de risa también. Y es que nunca había habido tanta información sobre espiritualidad. Ese es un tema que por hoy está más que renombrado. Y yo me pregunto, ¿y si tu despertar espiritual en realidad está alimentando tu ego y no tu conciencia? Es una pregunta que hago y que quiero que me dejen en los comentarios la respuesta. Esta noche vamos a hablar de algo de lo que casi nadie se atreve a hablar, porque es un tema polémico, porque genera mucha discusión, y es el ego espiritual. La falsa sensación de superioridad, la obsesión con vibrar alto, el peligro de desconectarse de la realidad humana, de la humanidad, creyendo que estás despertando y creando una conciencia superior. Porque no todo lo que parece espiritual realmente sana. A veces el ego se disfraza de luz, a veces las heridas que tenemos se disfrazan de dones y a veces creemos estar despertando cuando en realidad estamos huyendo tal vez de nosotros mismos. ¿No se han puesto a pensar eso? Son diferentes conceptos. Este en vivo no es para alimentar personajes espirituales, es para que nosotros hagamos una mirada y miremos con verdad todo este tipo de conceptos, porque es que nunca había habido tantísimos cursos, tantos terapeutas en la vida, tantos tarotistas, tantos maestros espirituales, tantos coach, tantos canales espirituales, tantas personas canalizando, tantos expertos en energía, en manifestación, en abundancia, en despertar de la conciencia. No habían habido tantísimas personas como lo hay ahora. Claro que ahora es más visible por las redes sociales, pero, y sin embargo, también parece que nunca había habido tanta confusión con respecto a estos temas, a estas temáticas. Porque una cosa es el despertar espiritual y otra muy distinta es construir una identidad espiritual. Son dos cositas totalmente diferentes. Entonces, como son dos cosas completamente distintas, es muy difícil entender para las personas la diferencia. El despertar espiritual suele ser incómodo, no nos genera placer, no nos genera nada de eso. La identidad espiritual suele ser muy cómoda. Entonces, el despertar real te confronta, te enfrenta a muchas cosas. La identidad espiritual te protege, te abraza, te abriga. El despertar, por su lado, te obliga a ver tus propias heridas en primera instancia. La identidad espiritual es la que te ayuda a esconderlas, a taparlas, a sentirnos superiores. Y aquí es donde aparece una de las trampas más sofisticadas del ego. Esa trampa es la que muchos no notan, porque el ego no nos suele decir, quiero ser arrogante. Eso sería demasiado evidente si eso pasara. Pónganse a pensar. El ego es muchísimo más inteligente, es astuto, es nuestra parte astuta. Dice algo como, por ejemplo, quiero ayudar, quiero ser supremamente generoso, soy altruista, quiero enseñar, yo estoy mandado a enseñar, quiero despertar a otros, quiero compartir esto con otros. Qué generosidad tan grande. Quiero elevar la conciencia de muchas personas así como tengo la mía. ¿Se escuchan cómo se oye? Y poco a poco
sin darse cuenta, la persona empieza a necesitar algo muy, pero muy concreto, algo bastante puntual. Ser reconocida como alguien especial, como alguien fantástico, como ese gurú, porque seamos sinceros, hay algo muy seductor en que te digan cositas como, uy, tienes un don, naciste con un don. Eso es bueno, ¿no? Eso nos hace sentir bien. Eres diferente a todas las personas. Eres un alma antigua. Esa es otra frase que uno escucha que dicen. Tienes una misión especial en esta vida. Eres un canal. Y eso lo escuchamos por todo lado. Resuena y resuena todo el tiempo. Eres uno de los elegidos. Eres un elegido, una elegida. Y no porque la persona sea mala. No, yo no estoy diciendo que sean malas personas, sino porque todos los seres humanos tenemos hambre de significado. Óigase bien, tenemos hambre de significado. Todos queremos sentir que nuestra vida tiene un valor, que tenemos valor, que tenemos sentido. Todos queremos sentir que importamos. Es algo tan bonito sentirse importante, ¿cierto? Todos queremos sentir que somos vistos, que nos tienen ahí presentes. Y cuando una persona tiene heridas, pero que son muy profundas, bueno, así no sean profundas, heridas de rechazo, de abandono, de invisibilidad o de insuficiencia, esas ideas pueden convertirse en una especie de alimento psicológico. Lean un poquito acerca de eso y se darán cuenta que no les estoy mintiendo. Entonces, deja de buscar conciencia y empieza a buscar identidad. ¿Con qué me identifico? ¿Con qué yo me siento igual? Porque una cosa es conectar con algo espiritual y otra muy diferente, muy distinta, es necesitar sentirte espiritualmente especial. Por eso abundan tantos hoy en día, necesitados de eso. Por eso hoy vemos algo muy curioso. ¿Qué es lo que vemos? Lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos. Muchas personas dicen estar despertando. Esa es la frasecita común del hoy por hoy. Es que hoy todos estamos despertando. Pero reaccionan con agresividad cuando alguien cuestiona sus creencias. Préstenle atención a eso. Hablan de amor incondicional, pero no toleran la crítica en absoluto. Son última palabra. Hablan de desapego. Eso lo profesan a los cuatro vientos. Pero dependen profundamente de la aprobación de sus seguidores. Entonces necesitan seguidores, necesitan gente que les alimente el ego. Hablan de humanidad todo el tiempo, pero necesitan demostrar constantemente cuánto saben. Yo soy el que más sabe. Son la última palabra en todo. No se les puede cuestionar. Y aquí aparece una pregunta bastante incómoda. Entonces, respóndame en los comentarios. ¿Estamos despertando realmente? ¿O estamos construyendo una nueva máscara? ¿Qué será? ¿Cuál de las dos? Porque el ego no desaparece cuando entras a la espiritualidad. Siempre el ego está permanentemente en nuestras vidas. Muchas veces simplemente aprende un vocabulario nuevo, un lenguaje nuevo, una manera nueva de comportarse. Por ejemplo, para que seamos claros, si antes decía, mírenme porque tengo dinero, ¿sí? Que es una de las frases, ahora dicen, mírenme porque tengo conciencia. Es diferente, suena muy bonito, suena mejor. Antes decía, soy importante porque tengo éxito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a decir? Ahora tiene que enmascarar esto, ¿cierto? Ahora va a decir, soy importante
porque estoy despertando y porque ayuda a despertar a otros. Y aunque las palabras cambien, la necesidad interna puede seguir siendo exactamente la misma. La misma persona con una máscara distinta. Por eso el verdadero despertar suele ser mucho menos glamuroso de lo que imaginamos, mucho menos grato, porque tarde o temprano te obliga a encontrarte con aquello que llevas años evitando. Te pone en situaciones bastante incómodas, te enfrenta a tus miedos, a tus contradicciones, a tus inseguridades, te muestra qué tan inseguro eres, tu necesidad de aprobación, a tu necesidad de sentirte especial, ¿sí? A tu necesidad de tener la razón siempre, todo el tiempo, a que en una discusión tú siempre seas quien tiene esa razón. Y cuando eso ocurre, algo empieza a romperse. La fantasía de superioridad que se tiene, esa fantasía que se construye con el ego, la fantasía de iluminación de ese ser de luz, el elegido, la fantasía de ser totalmente diferente al resto de los seres humanos, de sentirse en un ser especial, distinto. Y entonces descubres algo profundamente liberador. Y es que no necesitas ser especial para tener valor. Es que no necesitas ser un maestro para ser sabio. Ojo a eso. Que no necesitas ser un elegido para ser digno, digno de ti. Y que tal vez la conciencia no consiste en elevarte por encima de otros. Tal vez consiste en dejar de necesitar hacerlo. La falsa espiritualidad es cuando una persona o un grupo o contenido aparente se siente que tiene evolución espiritual, sabiduría o conexión energética, pero en el fondo funciona más desde el ego, desde el control, desde la manipulación o la necesidad de validación, de encontrar la validación en los otros. No siempre es algo intencional, desde luego que no. A veces la gente realmente cree que está despertando. Es una creencia que tienen, profunda, real, que están despertando espiritualmente, pero terminan cayendo en extremos poco sanos. Entonces, algunas señales comunes de esa falsa espiritualidad serían las siguientes, desde mi punto de vista, desde mi criterio. No es que sea así. Creer que ser espiritual hace a alguien superior a los demás. Pónganlo en duda, solamente piénsenlo. Usar frases bonitas para evitar enfrentar emociones reales. Todo vibra alto, no pienses negativo, etc. ¿Sí? Piénsenlo. Escuchen y piensen si es real o no. Invalidar el dolor humano diciendo, por ejemplo, que todo es tu culpa, que es por culpa de tu energía. Es decir, tú te lo buscaste. Personas que dicen tener dones absolutos o verdad absoluta frente a todo. ¿Sí? Esa dependencia hacia gurús, terapeutas o lectores que generan miedo para que la gente siga pagando por sus servicios. Confundir espiritualmente con estética, muchas piedras rituales y palabras místicas, pero poca coherencia en la vida diaria. ¿Sí? Podemos encontrar eso, esas dos caras. Rechazar totalmente la lógica, la ciencia o la salud mental, creyendo que todo se sana con energía.
Desde luego que hay disciplinas en las que se practica la sanación energética, pero mucho cuidado con esa pequeña línea, porque está la medicina tradicional. Es decir, nosotros no podemos desconocer que la ciencia no es solamente la ciencia esotérica, ¿sí? No es solamente lo que estamos acostumbrados a escuchar ahora, que hay médicos, que hay psiquiatras, que hay psicólogos, que hay pediatras, que hay, bueno, infinidad de profesiones. No podemos desconocer y darle la relevancia que quieren y que necesitan esas profesiones. Y poner simplemente de lado esto, apartarlo de nuestro conocimiento, de nuestra realidad, para decir que solamente se sana con energía, porque así no es. Yo, desde mi punto de vista, pienso que así no es. Yo no les pido que me crean esto, yo solamente les pido que escuchen, analicen y concatenen todo el conocimiento que tienen ustedes y lleguen a sus propias conclusiones. Simplemente quise poner un tema para debatir. Es que miren, creer que mientras más rituales haces, más evolucionado eres. Entonces ahora está la magia. Una de las cosas más delicadas de la falsa espiritualidad es el llamado bypass espiritual, llamémosle así. Eso pasa. Eso pasa cuando alguien usa la espiritualidad para escapar de heridas emocionales reales, en lugar de trabajarlas, en lugar de entenderlas. Por ejemplo, reprimir tristeza para mantener la vibración alta, porque no podemos estar tristes. Evitar terapia porque el universo lo arregla absolutamente todo. Con un decreto yo puedo curarme. Perdonar abusos sin poner límites. Creer que sentir enojo o miedo es ser poco espiritual. ¿Dónde cabe esa idea? ¿Dónde? ¿Dónde cabe esa idea? Que sentir dolor, tristeza, angustia, eh, miedo, enojo, nos hace menos espirituales, por favor. Si es que cualquier ser espiritual dice cualquier palabra, piensa, le da rabia, somos humanos. Eso de que somos seres iluminados y que venimos no sé de dónde y que por el hecho de ser maestro Reiki o por el hecho de practicar la radiestesia o de saber interpretar el tarot cualquier oráculo o no sé, bueno, infinidad de cosas que me hace a mí mejor persona que otra y que me hace a mí el gurú y que me hace a mí el que todo lo sabe y todo lo puede y que cuidado me enfermo. Carajo, no es así. Nosotros nos enfermamos. Las personas que practicamos o que leemos el tarot, que hacemos reiki, nos enfermamos. Sentimos rabia, sentimos enojo, sentimos alegría, sentimos ilusión, sentimos amor. Somos seres vivos. No somos una estatua puesta en una esquina a la que le oran y le piden y es inamovible y no se le ve tacha alguna. No, no somos así. Eso no sé de dónde lo sacarían, pero no es así. Eso no es así. Para mí no es así. No quiere decir que sea la última palabra. Ustedes pueden pensar que es así y es válido y les respeto, pero hoy quiero dar mi opinión, mi humilde opinión. Entonces, la espiritualidad sana normalmente se ve más simple de lo que creemos y más humana de lo que pensamos. Te ayuda primero a conocerte mejor, a niveles profundos, a entenderte. Te hace mucho más consciente y no más arrogante. No te desconecta de tu realidad. No, eso no pasa. No te hace depender de nadie. Es que todo depende de nosotros. Te impulsa a tener más coherencia entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Acepta que puedes tener luz y sombra al mismo tiempo. Eso no es malo ni nos hace malos. Eso no nos hace menos personas. Muchas personas hoy mezclan prácticas reales como por ejemplo la meditación, el Reiki,
el tarot, como les decía, o la energía con contenido muy superficial en redes sociales. Y ahí es donde se distorsiona bastante el tema. La herramienta no siempre es el problema es cómo se usa esa herramienta. La espiritualidad, cuando es auténtica, suele volverte más libre, más consciente, más responsable de ti mismo, de lo que dices, de lo que haces. No más confundido ni dependiente de nada, de nada, de nada. La línea entre una práctica espiritual sana y la falsa espiritualidad suele romperse cuando la herramienta deja de ser un medio de crecimiento, de construcción, y se convierte más bien en una fuente de poder o de dependencia. Por ejemplo, prácticas como la meditación, el Reiki o el tarot, en esencia, nacieron como herramientas de introspección, de autoconocimiento, de conciencia, simbolismos de bienestar emocional y energético. No suele ser la práctica en sí, sino el ego humano alrededor de esta práctica, lo que lo hace diferente. Ahí es donde aparece esa línea delgada y cuando la herramienta deja de ayudar y empieza a alimentar el ego, es cuando tenemos que prestar atención. Una persona puede comenzar meditando para conocerse a sí misma, para entenderse mejor, pero luego empieza a sentirse más despierto, por así decirlo, que los demás. Entonces, estoy por encima de estos. Puede practicar Reiki desde el deseo genuino de acompañar procesos, pero también puede terminar creyéndose el salvador del mundo, el guía absoluto o alguien elegido. Puede pasar. También puede usar el tarot como símbolo de reflexión, pero acaba afirmando cosas con certeza absoluta, manipulando emocionalmente a las personas o generando dependencia de consulta. La falsa espiritualidad muchas veces no se ve oscura. Al contrario, se ve luminosa, se ve radiante, se ve estética, se ve llena de frases rimbombantes y bonitas y de apariencia de paz. Pero por dentro hay una profunda necesidad de admiración, de querer ser reconocido, una necesidad de sentirse especial, una necesidad de controlar. Ojo con esto, es un miedo al vacío personal, al estar consigo mismo, al autoconocimiento. Ahí el ego se disfraza de espiritualidad. El problema de convertir símbolos en verdades absolutas es que, por ejemplo, el tarot es un ejemplo. Puede ser una herramienta simbólica muy poderosa, ¿sí? Para explorar emociones, patrones o posibilidades. Pero se distorsiona cuando usamos esa gran herramienta para asustar a las personas, para controlar decisiones ajenas, para manipular decisiones, para crear dependencia emocional o para afirmar verdades definitivas o verdades absolutas. Un ejemplo, si no haces este ritual te irá mal. Tienes una entidad pegada a ti, entonces yo te la puedo quitar. Tu ex volverá, sí o sí te lo puedo garantizar. Solo puedo ayudarte y soy el único que lo sabe hacer. Ahí ya no hay acompañamiento espiritual. Olvídate. Hay una manipulación psicológica disfrazada
de misticismo y de iluminación. Lo mismo pasa con el Reiki cuando alguien promete curaciones absolutas o reemplaza tratamientos médicos. Ojo con esto, yo soy reikista. Reemplaza tratamientos médicos serios diciendo que todo es energía, somos seres energéticos, pero el Reiki no reemplaza nada. Entonces, la espiritualidad sana nos acompaña. La falsa espiritualidad nos domina, nos gobierna. La adicción a sentirse elevado. ¿Se han notado así? Muchísimas personas usan prácticas espirituales para evitar sentir dolor humano normal, el dolor que todos sentimos. Quémense un dedo y díganme si no sienten dolor. Entonces, meditan para no enfrentar emociones, anularlas. Hacen rituales para no tomar decisiones conscientes. Buscan lecturas diarias porque no toleran la incertidumbre. Hablan de energía para evitar conversaciones incómodas o serias. Se obsesionan con vibrar alto. Tengo que vibrar alto, tengo que ser el más gurú. Y aquí hay algo importante, una persona realmente equilibrada espiritualmente puede sentirse triste, confundida, enojada o rota y aún así seguir siendo espiritual. Eso no nos hace menos, porque la falsa espiritualidad vende la idea de que siempre debes estar intachable, en paz, en armonía. Siempre debes ser positivo, vibra en positivo y vas a ser un elevado, un iluminado. Pero eso no es ser humano. Las redes sociales y la espiritualidad, estéticamente hablando, aceleraron muchísimo toda esta distorsión de la que les estoy hablando. Entonces ahora mucha gente asocia la espiritualidad con otro tipo de factores, con otro tipo de cosas, con velas, con cuarzos, con música de cuencos, con música mística, con frases rimbombantes o frases virales, con canalizaciones. He recibido información con apariencia bohemia, con hablar raro o ambiguo, que no me entiendan, con eso confunde y reinarás. Y aunque nada de eso tiene algo malo por sí mismo, yo no estoy diciendo que sea malo. El problema aparece cuando la imagen importa más que el trabajo interno real. ¿Sí? Ahí radica el problema. Porque trabajar realmente en uno mismo implica cosas menos bonitas, menos rimbombantes. Es reconocer heridas, es asumir errores que hemos cometido, es poner límites a las personas que nos hacen daño, es dejar vínculos tóxicos, es tomar distancia, es cuestionar el ego, es ir a terapia si hace falta, si se necesita, reconocer que hay personas que nos pueden ayudar, es aceptar con tradiciones propias. Eso vende menos en internet que aparentar la iluminación. Desde luego que vende menos. ¿Cómo reconocer entonces una espiritualidad más sana? ¿Sí? Y generalmente una práctica espiritual sana, ¿cómo se reconoce? Porque no te hace sentir inferior ni superior a absolutamente nadie. Porque no te mete miedo ni terror. Porque no te promete certezas absolutas ni te vende fórmulas mágicas. Porque no te aísla del mundo ni de lo que tú quieres. Porque no reemplaza pensamientos, el pensamiento crítico bajo ninguna circunstancia. Porque no te vuelve dependiente de un gurú que te va a ayudar y te va a sanar o que te va a enseñar.
y sobre todo te ayuda a tener más claridad y responsabilidad sobre tu vida, no menos, hacerte dueño y señor de tu vida, responsable. Una persona verdaderamente conectada a nivel espiritual o espiritualmente, normalmente transmite más humildad que grandeza, más humanidad que perfección, más coherencia que espectáculo y show. Deja de estar sacando varillitas en internet para decir que voy a responderle sí o no y que mejor dicho, llena los live con esto, los en vivo los llena a costa de otros, de darles respuestas con esto. Cuando la radiestesia, por ejemplo, tiene un sentido más profundo, más significativo que estarse conectando uno a internet a contestarle a la gente si sí o no, X o Y cosa. Deja de estar leyendo las cartas y decirle una cantidad de cosas que a veces están hasta mal interpretadas están. Otras veces están muy bien interpretadas. Pero deja de ser un circo y se vuelve algo más íntimo, más personal, más de conexión. No es algo que hablando en conversaciones pues más íntimas, se le llama el mercachifle de la espiritualidad. Sí, ese es un término que acuñamos y que puede que suene feo, pero es la realidad. Es el mercachifle de la nueva espiritualidad donde te venden de todo. O sea, tienen la fórmula mágica para todo. Pero ¿dónde está tu trabajo interior y personal? ¿Dónde está? Una persona verdaderamente conectada espiritualmente no parece tan espiritual a veces, desde afuera, porque se viste diferente o porque no, es simplemente normal. No necesariamente habla raro, ni vive publicando frases místicas, ni intenta demostrar que tiene dones espirituales. A veces incluso pasa desapercibida, porque su espiritualidad se nota más en cómo vive que en lo que aparenta y en lo que vende a través de las redes o de lo que le ven los vecinos. La coherencia espiritual suele verse en cosas simples y sencillas. ¿Sí? Primero porque se tiene humildad emocional. No necesita sentirse superior a nadie, ni más despierta o despierto que otros. No necesita de eso. Puede reconocer en su interior, me equivoqué, no me las sé todas, no sé, hay cosas que no sé, y es así. Todavía estoy aprendiendo, porque es que todos los días aprendemos de las personas, de los libros, de todo. Es una construcción. Entiende que crecer espiritualmente no elimina el ego, simplemente te vuelve más consciente de él. Mientras más profunda es una persona, menos necesidad tiene de impresionar a los demás, de llamar la atención, sale despeinada, bueno, sin tanta cosa. No usa la espiritualidad para escapar de su realidad, no, es consciente de su realidad y la asume. Una persona coherente espiritualmente paga sus responsabilidades, enfrenta conversaciones difíciles, se enfrenta a eso, reconoce sus heridas, trabaja sus patrones para ser mejor cada día, acepta sus emociones humanas, el miedo, el dolor, el llanto, la tristeza, la depresión, la acepta. No usa frases como todo pasa por algo para invalidar el dolor. No, sentimos dolor, obvio que sentimos dolor. Ni vibra alto para evitar conflictos reales. Desde luego que tenemos conflictos y hay que enfrentarlos, hay que asumirlos. Sabe que sanar también implica incomodidad. Su paz no depende de parecer perfecta o perfecto. Las personas más conectadas suelen permitirse ser humanas. Entonces cometemos errores.
se puede llorar, se siente uno cansado, por supuesto que hay frustración, por supuesto que se siente miedo, es normal sentirlo, por supuesto que necesitamos ayuda de otros. ¿Quién dijo que no? Y eso no te quita profundidad espiritual. De hecho, muchas veces la verdadera espiritualidad aparece cuando alguien deja de actuar como ser iluminado y empieza a ser auténtico. No genera dependencia. Esto es muy clave porque una persona espiritualmente madura no busca que otros la idolatren. Si lee el tarot, si hace reiki o guía procesos, eso es totalmente normal, ¿sí? Pero empodera, acompaña, orienta, pero no controla. No necesita que la gente crea que tiene poderes absolutos. No tiene esa necesidad. Porque entiende que nadie debería entregar completamente su criterio, su voluntad o su vida a otro ser humano. De ninguna manera. Tiene coherencia entre lo que dice y cómo trata a las demás personas. La espiritualidad, cuando es real, se nota muchísimo en el trabajo humano, en la construcción de sí mismo. Puede ser, o puede más bien, uno puede ver a alguien hablando hermosísimo, de energía, amor, de conciencia, con una capacidad de conocimiento increíble, pero tratando mal a otros, manipulándolos, siendo cruel, actuando desde el ego. Y ahí eso no está bien. Aprovechándose emocionalmente de otros. Ahí hay desconexión interna y una desconexión profunda interna. Porque la verdadera conexión espiritual suele reflejarse, mmm, por ejemplo, en la empatía, en la honestidad, en la capacidad de decir que no sé algo, en poner límites sanos, en tener respeto por el otro, en ser responsable afectivamente, en la compasión real, en la capacidad de reconocer cuando yo no sé algo y no puedo asumirlo, y no en discursos perfectos. ¿Mm? Tolerar la incertidumbre en cuanto a la falsa espiritualidad, por ejemplo, suele obsesionarse con tener respuestas absolutas. Y hay que tener cuidado con esto porque es que esto significa que el universo me dijo, por ejemplo, te tengo toda la respuesta a eso que te está pasando, te tengo la solución. Son frases como esas. Pero una persona realmente profunda entiende que la vida tiene misterio y puede también convivir con preguntas sin inventarse certezas para sentirse más segura de sí misma. ¿Mm? Un séptimo aspecto que yo encuentro es la espiritualidad vuelve más libre y no más rígida a las personas, porque la espiritualidad sana no encierra, no encapsula, no convierte cada cosa en un karma, en un castigo, en una señal, en una energía negativa, en un ataque espiritual. Más bien, ayuda a vivir con más conciencia y menos miedo. No es sano sentir todo el tiempo miedo tampoco, porque una conexión espiritual auténtica generalmente trae consigo mucha más calma, mucha más claridad mental, mucha más capacidad de amar a los demás seres
mucha más presencia, mucha más honestidad consigo mismo. Eh, no más, no trae paranoia ni superioridad, que eso es ya más del ego. Muchas veces las personas más espiritualmente maduras son las que menos necesitan decirlo, no viven vanagloriándose, porque su energía no se sostiene en la imagen de ser especiales, sino en la coherencia silenciosa de cómo viven cada día, de cómo se comportan, ¿sí? La espiritualidad auténtica probablemente es una de las experiencias humanas más profundas que existen y al mismo tiempo una de las más fáciles de distorsionar. La obsesión moderna con vibrar alto se ha convertido en las redes sociales en algo del común denominador. Las redes sociales simplificaron muchísimo la espiritualidad. Ahora parece que todo se reduce a manifestar, atraer, vibrar alto, decretar. Hay quienes creen que con un decreto sanan todo, a proteger energía, a leer señales todo el tiempo. Y aunque algunas ideas tienen valor, un valor simbólico o psicológico, yo no estoy demeritando nada de eso, el problema aparece cuando la vida humana real deja de tener espacio. Porque es aquí entonces que el enojo está mal, que la tristeza está mal, porque es una baja vibración, te hace vibrar en el bajo astral, porque el duelo atrae cosas negativas, porque la ansiedad es falta de fe. Y no. La espiritualidad sana no te exige dejar de ser humano, no tiene por qué hacerlo. De hecho, una de las formas más profundas de conciencia es aprender a sostener tu humanidad sin rechazarte. El silencio de las personas verdaderamente profundas es algo muy interesante. Es que las personas genuinamente conectadas suelen volverse más simples, más sencillas. No tienen tanta cosa. No porque sepan menos, sino porque entienden y comprenden que la vida tiene misterio. ¿Sí? Por eso es que ellos hablan menos desde la certeza absoluta y escuchan mucho, escuchan al otro, entienden que hay posibilidades y opciones, juzgan menos, necesitan menos la validación, no la buscan todo el tiempo, tienen menos necesidad de convencer al otro. En este sentido, es más valioso y muchas veces transmiten algo difícil de explicar, que es la presencia, estar presentes. No espectáculo, no personaje, no necesidad constante de aparecer en lugares, no necesidad constante de ser sabios. Es presencia simplemente, estar ahí. Hay personas que pueden hablar horas enteras de energía y de espiritualidad y aún así sentirse vacías y desconectadas. Y hay otras que quizá ni usan el lenguaje espiritual, ni siquiera lo conocen o no les interesa mencionarlo, pero te escuchan de verdad, prestan atención cuando les hablas, te hacen sentir seguro, tienen coherencia en lo que hacen y dicen, cómo actúan, actúan con bondad, con generosidad, son honestos consigo mismos, son genuinos. Y eso
puede ser muchísimo, muchísimo más espiritual que cualquier discurso místico que tú digas o que yo diga. La espiritualidad auténtica suele volverte más humano, no menos humano. Este quizás es el punto más importante de toda esta conversación. La falsa espiritualidad muchas veces intenta trascender lo humano demasiado rápido, eliminar el ego, no sentir dolor, vivir en luz, en iluminación constante, escapar de la sombra, de la oscuridad. Pero la espiritualidad profunda normalmente hace todo lo contrario, porque te enseña a entrar en ti con honestidad, a mirar, a, a ver tus heridas, a reconocer tus miedos, tus contradicciones, tus mecanismos de defensa, de ataque, tus apegos, tu necesidad de control, tu capacidad de amar y también de destruir. Te conoces y aún así puedes seguir siendo presente para ti y para otros. No para volverte perfecto ni un iluminado, sino para volverte más consciente de quién eres. Porque quizá el verdadero despertar espiritual no consiste en convertirse en alguien especial. Tal vez consiste en dejar de actuar todo el tiempo, en estar en personaje y empezar a habitarte con verdad. Bueno, creo que nos quedan varias reflexiones bastante interesantes de esta conversación del día de hoy. Simplemente quería dar mi opinión, mi concepto respecto a lo que es el ego frente a la espiritualidad y si puede existir ego dentro de la espiritualidad. Quiero que me dejen en sus comentarios sus opiniones, para mí son muy valiosas. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan respecto a esto? Y bueno, nos vemos en una segunda entrega con respecto a este mismo tema, porque sé que es bastante largo y no quiero cansarlos con tanta conversación. Entonces, los dejo aquí. Dejen sus comentarios, ya saben. Como siempre, compartan, den like y síganme, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los en vivos que haga o de la información que subo a mi canal. Chao, chao.